buenas tardes a todos. Espero que me escuchen bien. Mi nombre es Sergio Rodríguez, soy neurólogo de segunda opinión acá en OSECAC. Y un poco la idea de mi presentación el día de hoy es hablarles acerca de Parkinson y acerca de las opciones que podemos ofrecer nosotros como médicos y pueden tener ustedes como pacientes, tomando en cuenta la situación actual de esta pandemia que estamos pasando todos y que de alguna manera nos está limitando demasiado en una vida habitual que veníamos haciendo antes de que inicie el tema del coronavirus. Les informo que todos los micrófonos están silenciados. Esto a fin de que la charla se pueda escuchar bien y que si tienen algún tipo de pregunta la puedan hacer escribiendo por el chat del Zoom. A medida que voy desarrollando la charla, ustedes pueden escribir preguntas y al final de la presentación vamos a tratar de aclarar todas las dudas, inquietudes y consultas que tengan. Si tienen alguna dificultad, también la pasan por el chat. Simplemente recordarles que es importante que tomen en cuenta los síntomas de coronavirus. Recuerden que si alguno de ustedes, algún familiar, alguien en casa, conocido, etcétera, tiene tos y fiebre, dolor de garganta y fiebre, dificultad para respirar y fiebre, pérdida del olfato o pérdida del gusto, lo primero que tiene que hacer es consultar. No automedicarse, no esperar y consultar a algún centro médico, en este caso algún centro médico de emergencia de OSECAC, para poder consultar y ver si requieren algún tipo de medida o algún tipo de actividad de atención médica más importante. Ahí están un par de teléfonos de referencia, esto lo van a tener a mano y lo tienen a mano, pero siempre es bueno tomar en cuenta o recordar. Y como les decía, durante los siguientes 40 minutos, 45 minutos, mi objetivo es mostrarles las herramientas que tienen ustedes para poder seguir haciendo rehabilitación en la casa, independiente de las limitaciones o dificultades que podamos tener actualmente, ¿sí? Durante mi presentación voy a hablar acerca del Parkinson. Vamos a definir muy rápidamente qué es la enfermedad del Parkinson, cuáles son los principales síntomas, qué opciones de tratamiento tenemos en el día a día. Dentro de eso me voy a enfocar puntualmente en lo que es la rehabilitación motora, qué opciones de rehabilitación motora tenemos, qué podemos hacer en este tiempo de cuarentena en casa, y terminar con algunas conclusiones. Si uno se pregunta qué es la enfermedad de Parkinson, por ahí la manera más general de describirla es decir que es una enfermedad crónica, degenerativa. ¿Qué quiere decir eso? Que es progresiva a lo largo del tiempo, que afecta el sistema nervioso central y que se caracteriza por generar una alteración en los movimientos normales que hacemos todos y cada uno de nosotros. Y si estuviéramos en un auditorio, y probablemente yo les preguntaría si ustedes conocen algún conocido, alguien famoso en el mundo que tenga Parkinson, probablemente alguno de ustedes me levante la mano y me diga que sí, que alguna vez escuchó de gente famosa o conocida en el mundo que tenga Parkinson. Salvador Dalí, por ejemplo, es un personaje muy conocido por nosotros, un pintor muy famoso, que se sabe que tenía Parkinson. Un personaje un poco más actual, Michael Fox, lo conocen, es un actor de cine muy conocido, tiene una forma de Parkinson que empezó muy joven, una forma juvenil de Parkinson, y por otro lado también es una persona que hoy por hoy lucha mucho contra la enfermedad mediante una fundación que tiene en búsqueda de tratar de encontrar
nuevos medicamentos y eventualmente un tratamiento, una terapia a futuro. Mohamed Ali, un boxeador muy conocido, también es portador de una forma de Parkinson, de un parkinsonismo, y Adolf Hitler también tenía Parkinson. Hay muchos videos que lo muestran en las fases finales de su vida, donde claramente se ve que tenía síntomas que eran compatibles con Parkinson. Esto probablemente no es casualidad, sino simplemente es el reflejo de que esta es una enfermedad muy frecuente en el mundo. Se calcula que existe 7 millones de personas en todo el mundo que hoy por hoy podrían tener Parkinson. Acá en Argentina se calcula que existe más de 80.000 personas con Parkinson, y se calcula que estos números se van a ir duplicando de acá a unos 20 años. Se calcula que el 2040 exista 14 millones de personas con Parkinson. Y esto simplemente muestra que es una enfermedad frecuente, y va a ser más frecuente a medida que pasan los años. A partir de los 60, 65 años, la chance de que podamos tener Parkinson se va incrementando y va aumentando. Ahora, ¿por qué se produce la enfermedad? Lo que pasa en un paciente con Parkinson es que existen unas células dentro del cerebro, dentro de una región del cerebro, que es del tronco del cerebro, esta región que ven acá, y dentro de esta región existen unas células que se denominan células dopaminérgicas, ¿sí? Y conforman esta región que se denomina sustancia nigra o sustancia negra. Básicamente es una región que tiene muchas células denominadas células dopaminérgicas. Y estas células producen una sustancia que se denomina dopamina. Y la dopamina es como la nafta al vehículo que permite que uno tenga movimientos normales. Estas células se encargan de producir esta sustancia dopamina, que es capaz de que nosotros tengamos movimientos normales. En un paciente con Parkinson, lo que pasa es que estas células se degeneran, empiezan a funcionar mal y a desaparecer. Entonces, la falta de estas células consecuentemente produce falta de dopamina. Y al no existir dopamina, la persona empieza a tener los síntomas característicos de la enfermedad. ¿Y cuáles son los principales síntomas? Generalmente hay 4 grupos o 4 síntomas que son los más frecuentes y los que generalmente nosotros como médicos buscamos cuando estamos viendo un paciente con Parkinson para poder confirmar el diagnóstico. El temblor, que es un temblor característico, tiene determinadas características que son específicas de la enfermedad, es un temblor que generalmente afecta a un lado del cuerpo, generalmente aparece en reposo. ¿Qué quiere decir eso? Que aparece cuando la mano o la región afectada del cuerpo está quieta, cuando no está en movimiento, y que se puede asociar a rigidez. La rigidez es la dureza que uno va a tener para mover las articulaciones, ¿sí? Es un aumento de la dificultad para movilizar las articulaciones. Lentitud de movimientos, que es la disminución de la velocidad de los movimientos normales. La persona está más lenta para vestirse, para abrocharse la ropa, para caminar, para mover las manos. Y también existen problemas de la marcha y del equilibrio, ¿sí? Que generalmente también se caracterizan por una marcha mucho más lenta, una sensación de pérdida de equilibrio, y una tendencia a caerse, tendencia a tener más caídas. También existen otros síntomas que el paciente va a notar y que seguramente va a contar al médico cuando está consultando, que van muy de la mano, que van en relación a los primeros que les comentaba. Los pacientes van a tener o van a notar que empiezan a escribir con una letra mucho más pequeña,
van a notar que perdieron la expresión de la cara, están como menos expresivos en los gestos faciales, en los gestos de la cara, va bajando el tono de la voz, empiezan a encorvarse un poquito el tronco, el cuerpo, y como les decía, son cada vez más frecuentes los problemas para caminar, como ser tropiezos a repetición, pasos un poco más cortos, dificultad para girar, dificultad para echarse a la cama, para girarse en la cama, etc. Y a su vez, también existe una lista larga de síntomas que no necesariamente son asociados a los anteriores, que no son motores, pero que también van de la mano del Parkinson, como ser la sequedad de vientre, los pacientes tienen más dificultad en entrar al baño, problemas para la micción, para hacer pis, baja de presión, en ocasiones puede haber problemas de la memoria, dolores en algunas partes del cuerpo, etcétera, que generalmente son síntomas que uno como médico pregunta, porque a veces el paciente piensa que no tiene relación a su enfermedad. Ejemplo, la sequedad de vientre. A veces el paciente piensa que tiene relación con algo más del estómago, pero sin embargo podría tener relación con el Parkinson, y es por eso que también son importantes de tomar en cuenta cuando uno está viendo un paciente con Parkinson. Y de todos estos, de toda esta lista larga de síntomas que les mostraba, existen algunos que por ahí no tienen tanta respuesta a la medicación. ¿Qué quiere decir eso? Que uno como neurólogo, como médico, sabe que si el paciente presenta, por ejemplo, problemas de la voz, una disminución del volumen de la voz, problemas para caminar o pérdida de equilibrio, la medicación que le puede ofrecer al paciente no va a ser tan efectiva, porque la medicación anda mejor o soluciona mejor, digamos así, otro tipo de síntomas como ser el temblor, la rigidez, la disminución de la velocidad de los movimientos y demás, pero por ahí para este tipo de síntomas no tiene tanta respuesta. Es por eso que el manejo de un paciente con Parkinson no solo es darle la medicación, sino como ven acá es un manejo multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que involucra a muchas personas, cosa de que se vayan mejorando y solucionando los distintos síntomas que le puede dar la enfermedad. Y en este manejo ideal multidisciplinario, como ven acá, se involucran los médicos, obviamente el neurólogo, pero también el médico clínico cumple un rol muy importante, el geriatra, el psiquiatra, el neurocirujano si fuese necesario, etc. Pero también juega un rol muy importante todo lo que es la rehabilitación del paciente. Rehabilitación motora, el terapista ocupacional, el kinesiólogo, rehabilitación de la voz con su fonoaudiólogo. También involucra otras áreas como ser la nutrición, el abordaje o la ayuda de un nutricionista, manejo por psicología, y también la familia. La familia juega un pilar muy importante en el manejo de pacientes, ya sea por el mismo acompañamiento que uno le puede ofrecer, la adecuación del hogar a los distintos estadios de la enfermedad, proveer la medicación, cuidar al paciente, acompañarlo, etc. Como ven, todos juegan un rol bastante importante a la hora de que el paciente con Parkinson pueda ir bien. Ahora, si ustedes me preguntan en qué se basa el tratamiento que nosotros ofrecemos a los pacientes que diagnosticamos, uno podría decir que se basa en dos pilares muy importantes. Por un lado, el farmacológico, o sea, la droga, el medicamento que decida voy a dar a mi paciente, pero por otro lado también está el tratamiento que no es farmacológico y que es tan importante como tomar la medicación todos los días. Tiene la misma importancia que tomar la medicación. Y dentro del tratamiento no farmacológico entran obviamente todas las áreas de rehabilitación motora,
terapia ocupacional, fonoaudiología, rehabilitación de la voz, como hablábamos anteriormente, psicología, etc. De todas maneras, yo me voy a enfocar básicamente en lo que es la rehabilitación motora. Y todos mis pacientes y todos los pacientes que tienen Parkinson seguramente van a recordar cuando el neurólogo les dice que haga ejercicios, ¿sí? Es una recomendación que generalmente damos, y a veces el paciente llega a la casa y se pregunta, ¿pero qué ejercicio hago? O sea, ¿qué es lo más útil para mí? ¿Qué es lo más adecuado? ¿Y qué es lo que me va a beneficiar más? Entonces, dentro de lo que uno como profesional, como médico, busca en recomendar a su paciente, es algún tipo de actividad o de rehabilitación que tenga determinadas características que sabemos van a ser útiles para el paciente. Por ejemplo, que involucre o que incluya como claves sensoriales para mejorar la marcha. Se ha visto, se sabe, que una persona con Parkinson que tiene problemas para caminar, si utiliza determinados trucos sensoriales, mejora algo la marcha. Ejemplo, escuchar una música, contar sus pasos, caminar como si estuviera marchando. O sea, en el día a día los pacientes empiezan a encontrar determinadas actividades en la marcha con las cuales se sienten mejor o caminan mejor. Entonces, si un programa de rehabilitación tiene estas pistas o practica estas pistas, obviamente va a ser muy útil para el paciente. Obviamente que sea alguna actividad que trabaje mucho lo que es la marcha y el equilibrio, que emplee estrategias de movimiento, ejercicios que mejoren el equilibrio, que refuercen el tono muscular, que generen resistencia a nivel de los músculos. Y obviamente, como toda actividad de rehabilitación, siempre van a ser mejor las actividades que sean aeróbicas. ¿Qué quiere decir esto? Que mejoren la función cardiovascular, ¿sí? Entonces, de alguna manera uno tiene que tratar de buscar una actividad o combinar actividades que de alguna manera, de manera global, cumplan este tipo de características. ¿Y qué opciones tenemos nosotros para ofrecerles y ustedes como pacientes? Pues como van a ver acá, existen distintas opciones que uno lo puede hacer tanto dentro del ámbito médico como también en la casa. Obviamente, en primer plano, en primer lugar está todo lo que es la rehabilitación motora, tanto la fisioterapia como la terapia ocupacional, que generalmente lo vamos a realizar dentro de un ámbito médico, dentro de su cobertura y asesorados por profesionales, ya sea el kinesiólogo o el terapista ocupacional, y que generalmente vamos a necesitar una serie o vamos a emplear una serie de instrumentos, aparatos y programas que básicamente lo que hacen es enfocarse en las características que veíamos anteriormente, mejorar la marcha, mejorar el equilibrio, mejorar la destreza motora, etc. ¿Sí? Es fundamental hacer fisioterapia y terapia ocupacional. De todas maneras, como ahora, por situación bastante atípica como la que estamos viviendo ahora, este tipo de actividades se limitan un poco por la limitación que tenemos al acceso médico. Es por eso que de alguna manera uno tiene que compensar y puede complementar con otro tipo de actividades. Un ejemplo son los ejercicios que uno puede hacer en la casa. Uno en realidad puede hacer distintos tipos de ejercicios en su domicilio. Generalmente tiene que tener determinados cuidados. Básicamente lo que uno recomienda es que, independiente de la actividad física que haga, siempre empiece con con un periodo breve de calentamiento, 5 a 10 minutos en el cual haga ejercicios de estiramiento, movimientos suaves, movimientos que no sean bruscos. Esto básicamente para evitar lesiones al aumentar
diríamos, la actividad física que va a realizar, y para estimular también el flujo de sangre a los distintos músculos, básicamente para evitar lesiones. Después, las rutinas de ejercicios no tienen que ser muy largas, no es necesario que sean muy prolongadas. Lo que se ha visto, lo que se recomienda actualmente, que con 15 a 20 minutos de rehabilitación es más que suficiente, y que lo ideal es hacer 2 o 3 veces por semana como mínimo. Si uno lo puede hacer más y lo puede hacer diario, obviamente es mucho mejor. Pero si por cuestión de tiempos y dificultades uno lo hace 2 o 3 veces por semana, 15 o 20 minutos es más que suficiente para que la actividad que uno está haciendo sea útil y tenga un beneficio para la persona. Obviamente conocer el máximo de potencial, saber hasta dónde llegar, cosa de no lesionarse. Y en el mejor de los casos siempre terminar con un periodo de relajación, con un periodo de movimientos suaves, de estiramiento, etcétera, al igual que como empezó a hacer la actividad. Y obviamente mientras más constante sea uno, los resultados van a ser mucho mejor, siempre va a ser más útil. Y bueno, algo que tiene mucha importancia también, ser una actividad que sea, aparte de ser útil y beneficiosa, también sea divertido, por lo menos que el paciente esté cómodo de hacerla, que tenga ganas de hacerla, y así también mantiene la continuidad de la actividad. Y si uno busca en internet o le pide a su médico de cabecera, seguramente su médico le va a ofrecer algún programa de ejercicios. Acá en OSECAC tenemos una hoja que los pacientes dan que los médicos dan a los pacientes para que se lleven como modelo a la casa para hacer. Si uno busca en internet también, y como les decía, si le piden a su médico, también les va a proporcionar información acerca de los ejercicios que van a hacer. Acá les pongo simplemente un par de ejemplos, no son los únicos ejercicios. Estos ejercicios, por ejemplo, yo saqué de una guía de un hospital de Estados Unidos, de Filadelfia, que es gratis, se puede descargar por internet, y que le dan una serie de modelos de ejercicios que uno puede hacer en la casa. Generalmente los ejercicios se basan en 2 puntos. Mejorar el estiramiento, cosa de mejorar la rigidez que puede tener un paciente con Parkinson, y fortalecer la masa muscular. Como ven acá, son ejemplos de ejercicios para miembros superiores, como girar el hombro, por ejemplo, mejorando la rigidez del hombro, utilizar objetos como ser un palo de escoba en la casa, para hacer ejercicios fortaleciendo los músculos y estirando los miembros. Algunos otros ejercicios de parados, como ponerse en punta de pies, pararse en talones, flexionar las rodillas. Y acá a la derecha también algunos ejercicios tanto con los pies como con las manos, utilizando un objeto de la casa, como ser una venda elástica o una lata de conservas para hacer el estiramiento de los pies, y también en las manos simplemente moviendo las manos. Y hay muchos ejemplos más, y cada uno va a decidir cuál es el ejercicio que sabe que lo va a poder hacer y que va a ver que es más útil. Aparte de las terapias o de los ejercicios que uno puede hacer, también hay otras opciones que uno puede complementar. Y un ejemplo es el Tai Chi. El Tai Chi, como bien saben, es un arte marcial oriental, y que se ha visto es muy útil para pacientes con Parkinson, porque es una actividad que se centra mucho en lo que son movimientos coordinados, lentos y enfocados en lo que es el equilibrio. Y pasa lo mismo con el yoga. El yoga también es otra actividad que todos conocemos, que en base a los movimientos que uno tiene que hacer cuando practica esta actividad, trabaja mucho lo que es estiramiento y equilibrio. Entonces, si ustedes ven, ambas actividades comparten características similares. Son completamente distintas, pero los fines que tienen son muy parecidos. Manejar
equilibrio, marcha, respiración, coordinación y estiramiento de músculos. Y si uno hace una búsqueda científica, digamos, si uno busca algo en la literatura científica, va a ver que hay muchos trabajos en los cuales médicos que han estudiado a pacientes con Parkinson han demostrado que es útil para pacientes con Parkinson, que mejoran algunos de los parámetros o algunos de los problemas que tienen los pacientes, tanto motores como ser la marcha, el equilibrio, velocidad de movimientos, pero también que no necesariamente son motores como ser, por ejemplo, el estado de ánimo, la calidad de vida, la ansiedad, etc. Y otro ejemplo es la música. La música es muy útil en pacientes con enfermedad de Parkinson, porque si ustedes se ponen a pensar, la música y la danza, el baile puntualmente, cumplen muchos de los requisitos que veíamos al principio cuando les decía cuál sería el programa ideal de rehabilitación. Porque cuando uno practica un baile, sabe que va a hacer ejercicios de resistencia, de coordinación, de equilibrio, va a tener que usar la memoria para aprenderse los pasos y las combinaciones día a día que va aprendiendo la música. Y algo muy importante es que es una actividad social, divertida, que uno lo puede hacer en la casa, lo puede hacer con familiares, lo puede hacer con la pareja, o en un tiempo normal hacer en una reunión con un grupo de amigos o con un profesor. Y nuevamente, si uno busca en la parte médica, en la parte científica, también existen muchos trabajos que han demostrado que la música en general es muy útil para pacientes con Parkinson, y hay distintos tipos de danza que se ha visto que son útiles. Acá, por ejemplo, ven, este es un trabajo de una danza folclórica, una danza tradicional de Irlanda, irlandesa. Acá ven un trabajo de una especie de rock and roll americano. Este de abajo es de salsa colombiana, y obviamente existe mucho en lo que es el tango para el Parkinson. Entonces, como ven, cualquier tipo de música que uno quiera practicar es útil para pacientes. De todas maneras, lo que se recomienda, o lo que se ha visto, que las danzas que son en pareja pueden ser mucho más útiles que las que se hacen individualmente, como ser, por ejemplo, un rock and roll americano, que generalmente uno lo hace individual. Por eso el tango, la salsa, serían opciones muy interesantes para una persona, ¿sí? Y el tango es un ejemplo muy importante para todos nosotros, primero porque acá en Argentina es una música que va muy arraigada con la historia de cada familia, con las tradiciones. Uno sabe que uno nace escuchando tango y tomando mate, entonces es una música que gusta a muchas personas acá en Argentina, y la ventaja que tiene el tango es que es un paso caminado, es un paso que generalmente uno lo hace caminando, hace mucho giro de pie, cruce de pies, pasos para adelante, pasos para atrás, utiliza muchas claves sensoriales como ser el ritmo de la música, claves visuales como mirar a la pareja. Ustedes saben que la danza tiene la característica de tener el hombre que es como el que comanda la música y que le propone a la mujer qué hacer, le propone ir para adelante, para atrás, girar, etc. Y la mujer tiene que ser capaz de interpretar lo que le está proponiendo la pareja. Saber si tiene que ir atrás, no caerse, no golpearse con la pareja de al lado, mantener su espacio en la pista de baile, etc. Entonces, como ven, el tango practica distintas áreas: equilibrio, coordinación, pasos, memoria, al aprender los pasos, al acordarse qué paso siguiente hacer, etc. Tiene mucho de giros, pausas, el hecho de parar y volver a arrancar, que es algo muy común que puede estar alterado en los pacientes con Parkinson.
Y obviamente es una actividad aeróbica que también va a mejorar todo lo que es el área cardiovascular. Y obviamente es una actividad bastante interesante, si a uno le gusta el baile, es una actividad social, a uno le va a gustar más hacer una clase de tango eventualmente que ir al kinesiólogo a hacer ejercicios, por lo cual uno ve que esto es complementario, ¿no? Esto puede complementar mucho la actividad física que necesariamente va a tener que hacer, como ser la kinesiología y la rehabilitación motora. Y como ven acá, hay mucho en la parte médica, hay muchos trabajos que han demostrado que el tango es útil y que también beneficia a distintas áreas de la enfermedad, como ser todos los problemas motores que puede causar, pero también problemas no motores, nuevamente, como les decía anteriormente, la parte de la memoria, la parte anímica, la calidad de vida, etc. Bueno, estos son un par de ejemplos de algún proyecto de Tango y Parkinson que tuve la oportunidad de formar parte. Como ven acá, lo ideal es que en un inicio los pacientes hagan el estiramiento, hagan un calentamiento, practiquen pasos solos y posteriormente hagan una clase común o normal de tango. ¿Sí? Básicamente, la persona o el paciente que quiere hacer esta actividad es como inscribirse a una escuela de tango. Va a tener su profesor le va a enseñar a bailar y lo que siempre se recomienda es que trate de bailar con una persona sana, que su pareja sea una persona sana. Puede ser el profesor, puede ser su pareja, puede ser el hijo, etc. ¿Sí? Entonces, como les comentaba, y un poco ya para terminar, el tango, simplemente como un ejemplo de danza, se ha visto que tiene muchos beneficios, tanto en la parte motora, como también en la parte de la memoria, en la parte social, en la parte anímica, etc. Estos son algunos de los puntos que se ha visto, existe o puede haber una mejoría, y por lo cual es una opción, una herramienta interesante para tomarla en cuenta, para considerar. Entonces, un poco para terminar, quería concluir con un par de recomendaciones o de puntos que me parece importante que se lleven a casa. ¿Sí? Recordarles que la rehabilitación es fundamental, es tan importante como tomar su levodopa, como tomar la medicación que toman todos los días. Lo que se recomienda es hacer actividad física mínimamente 2 o 3 veces por semana, periodos cortos, entre 15 a 20 minutos es más que suficiente al inicio. Recordar de hacer un calentamiento previo, cosa de no lesionarse, saber hasta dónde llegar, no sobreesforzarse sin sentido. Recordar que aparte de la kinesiología, terapia ocupacional y ejercicios que uno puede hacer en casa, también existen otras opciones, yoga, tai chi, la danza. Hoy por hoy tenemos la ventaja que con el internet uno puede buscar videos de ejercicios de yoga para Parkinson, tai chi para Parkinson, que son gratuitos y que uno los puede implementar en la casa. Y recordar que la música también es una herramienta interesante, a quien le gusta música puede usarla, puede implementarla, sabiendo que va a tener un beneficio sobre su enfermedad. Y un ejemplo es el tango. El tango es una opción bastante interesante y, como les decía, es una actividad que se ha visto mejora el equilibrio, mejora la parte motora y también puede ir mejorando otro tipo de síntomas que no necesariamente van a ser los síntomas motores de la enfermedad. Creo que es la última diapositiva, agradezco su tiempo, espero que haya sido claro y ahora vamos a revisar el chat y vamos a quedar abiertos a las preguntas que puedan surgir o puedan aparecer.
Bien, acá tengo algunas preguntas que vamos a ir respondiendo. Alguno de ustedes pregunta si el temblor pasivo es posible que sea Parkinson. Yo lo que les puedo decir que no toda persona que tiene temblor tiene Parkinson. Y no toda persona con Parkinson tiembla, ¿sí? Hay muchas formas de temblor y pueden estar causadas por distintas situaciones, desde medicamentos, enfermedades como ser el Parkinson, el temblor esencial, otras enfermedades, etcétera, ¿sí? Por lo cual que es difícil saber eh, si un temblor es Parkinson o no sin revisar al paciente. Lo que uno recomienda como médico siempre es que si uno tiene algún tipo de temblor o piensa que tiene algún temblor nuevo, cosas así, consultar con su médico para que su médico lo revise y en base a lo que le puede encontrar aparte de ese temblor, se decida si es por Parkinson o por alguna otra causa. Acá hay otra pregunta en la cual consultan cuál sería la diferencia entre una enfermedad de Parkinson y un temblor esencial. Son dos enfermedades distintas, ¿sí? Estamos hablando de dos enfermedades distintas que la característica común que tienen ambas es que las dos pueden tener temblor. En general, los síntomas son distintos, el tratamiento es distinto, y generalmente las maneras de saber si una persona que tiene temblor tiene Parkinson o temblor esencial es viendo a la persona, ¿sí? Probablemente el temblor sea la segunda causa más frecuente junto al Parkinson de temblor, es por eso que es muy común que uno como neurólogo pueda ver a pacientes con temblor y que pueda ser un temblor esencial. Pero un poco la idea que tendría que quedar para ustedes es que son enfermedades completamente distintas, tanto en características como en tratamiento. El Parkinson se puede prevenir. En realidad, lo que se recomienda para reducir, para disminuir la probabilidad de tener Parkinson es tener una vida sana, realizar mucha actividad física. Se ha visto que la gente que hace mucha actividad física de joven, por ahí tiene un riesgo un poco menor de tener Parkinson. Me parece que sería la forma de prevenir, más que prevenir, reducir el riesgo de que uno a determinada edad pueda tener Parkinson. ¿El parkinsonismo es igual a la enfermedad de Parkinson? En realidad no. El parkinsonismo vendría a ser un conjunto de síntomas. Cuando yo hablo que una persona tiene parkinsonismo, estoy hablando que esa persona lo más probable es que tenga temblor, rigidez y velocidad de los movimientos. Ahora, este parkinsonismo puede estar causada por muchas enfermedades, una lista larga de enfermedades, más de 50 causas, de las cuales la más frecuente es la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Es por eso que cuando un médico ve a una persona en consultorio y encuentra que tiene parkinsonismo, o sea, que tiene temblor, rigidez y lentitud de movimientos, el paso a seguir es ver si ese parkinsonismo es por un Parkinson o no. Y para eso es importante la evaluación neurológica y obviamente los estudios que uno tiene que pedir en consultorio, ¿sí? Lo que sí, la enfermedad de Parkinson es la causa más frecuente de parkinsonismo, pero en general no son lo mismo. ¿El aparato elíptico sirve para el Parkinson? Sí, en realidad toda actividad física sirve para el Parkinson. Todo lo que uno puede hacer es mejor a no hacer nada. Lo que uno tiene que tomar en cuenta es que si la actividad que va a decidir hacer, la va a poder hacer sin tener algún tipo de riesgo, ¿sí? Ejemplo, si una persona tiene un elíptico en la casa, pero esa persona tiene un equilibrio muy alterado o tiene mucho riesgo de caerse, yo no le recomendaría hacer eso. Por ahí preferiría que haga ejercicios de sentado o recostado en la cama,
que sean más tranquilos. Ahora, si una persona está perfecta en el equilibrio y puede utilizar el aparato, obviamente que sí. El Parkinson provoca apatía emocional. En realidad el Parkinson lo que puede causar es cambios en el estado de ánimo, tendencia a la depresión, en ocasiones problemas de memoria, pero eso no quiere decir que estén todos los pacientes. Hay pacientes que pueden tener estos síntomas y pacientes que no necesariamente van a tener, pero sí puede afectar la parte anímica, en parte sí, y es uno de los parámetros que nosotros siempre preguntamos en consultorio y decidimos medicar o tratar o buscar una solución en caso necesario. Otro de ustedes pregunta cuál es el límite de la toma de levodopa. Es muy variable. Hay pacientes que toman dosis muy altas de levodopa, arriba de 1000, 1500 miligramos por día, pero esto es muy variable. O sea, puede haber un paciente que tome un comprimido por día y otro que llegue a tomar 6, 7, 8 comprimidos por día. Es muy variable y eso va a depender de cada una de las personas. Con respecto al cannabis y el Parkinson, la marihuana hoy por hoy, si bien se ha visto que puede ser útil para algunas enfermedades neurológicas, como ser epilepsias genéticas, lamentablemente hasta hoy no se ha visto que tenga utilidad en pacientes con Parkinson. Se han hecho varios trabajos en pacientes con Parkinson que han utilizado cannabis y lo que se ha logrado demostrar es que hasta la fecha ninguno ha tenido un beneficio para los pacientes. Es por eso que uno como médico, hoy por hoy, no puede recomendar el cannabis porque se ha visto que no hay ningún trabajo que haya demostrado que tenga beneficio. ¿El Parkinson se cura? En realidad no, como les decía de inicio, es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad progresiva a lo largo del tiempo, y el objetivo del médico es básicamente enfocarse en mejorar los síntomas. Hoy por hoy no existe un tratamiento curativo, no existe una droga que cure de la enfermedad, pero uno tiene un arsenal enorme, tiene un montón de opciones y de herramientas, cosa de que el paciente tenga su Parkinson, pero tenga una vida completamente normal, como si no tuviera la enfermedad. Ese es un poco el objetivo del médico a la hora de tratar a los pacientes. Con respecto si existe una dieta que ayude al Parkinson, no es que exista una dieta específica, pero siempre es importante hacerse asesorar por un nutricionista, porque a veces hay que modificar la dieta, reducir la cantidad de proteínas, tomar en cuenta un par de características, básicamente para que la medicación se absorba bien y tenga el efecto deseado en el paciente. Generalmente lo que se recomienda es, primero, que aleje la toma de la medicación, de la levodopa puntualmente, por lo menos media hora fuera de las principales comidas, básicamente para que se absorba mejor y haga mejor efecto. Acá otra persona pregunta si las danzas folclóricas son útiles. Seguro que sí. Como les decía en la presentación, cualquier tipo de danza es útil porque uno va a implementar el ritmo, la música, los pasos, los ejercicios, etc. O sea que la danza folclórica también puede ser útil y es otra opción, es una danza en pareja. O sea que yo creo que sí. Otra persona pregunta si le falta la medicación, si puede empeorar la enfermedad. En realidad lo que pasa es que si uno no toma la medicación o reduce la dosis de la medicación, lo que va a notar es que los síntomas por ahí empeoran, son más evidentes, están más presentes, son más marcados. Obviamente eso va mejorando cuando empieza a tomar la medicación tal cual como lo tomaba o como le indicó su médico.
Acá otra persona pregunta acerca de la cirugía del Parkinson. Es lo que siempre digo a los pacientes en consultorio. El Parkinson a veces se puede operar, existe una cirugía para el Parkinson. De todas maneras, no está indicada para todos los pacientes. La cirugía es una opción más, al igual que todas las que les mostraba ahora, ya sea los medicamentos, la rehabilitación, terapia ocupacional, etc. La cirugía es una opción más que uno le puede ofrecer a su paciente para mejorar los síntomas. Existen criterios médicos en la cual uno como neurólogo piensa o decide que su paciente se puede beneficiar con la cirugía. Pero en general no es que todos se benefician con cirugía, sino solo los que retienen esos criterios en los cuales uno pensaría que la cirugía puede ser útil. La cirugía no es curativa, sino, como les decía anteriormente, cumple el mismo objetivo que todas las terapias o todos los tratamientos: mejorar los síntomas del paciente. Acá hay un par de preguntas más. ¿Cuáles son las causas del Parkinson y si es hereditario? El Parkinson en general no es que tiene una causa específica. Como les decía al inicio de la presentación, es una enfermedad degenerativa. Quiere decir que en algún momento el cuerpo tiene una alteración y empieza a desarrollarse la enfermedad. Pero hoy por hoy no es que se han determinado o encontrado causas específicas a qué uno puede echar la culpa y decir es la causa del Parkinson. Generalmente no es hereditario. Si bien existen formas hereditarias, son muy poco frecuentes. Menos del 5% de los casos es hereditario, por lo cual en más del 90% de los casos no va a haber riesgo ni probabilidad de que uno pueda tener varios familiares afectados. ¿El aceite de coco sirve? La verdad que no tengo conocimiento, no sé si tiene alguna utilidad. En mi experiencia, la verdad, nunca escuché utilizar aceite de coco para pacientes con Parkinson. Y con respecto si la medicación es igual al parkinsonismo, en realidad no. Como les decía, el parkinsonismo puede estar causado por muchas causas y el tratar de encontrar la causa, el tratar de saber cuál es la causa de ese parkinsonismo también va a definir el tratamiento a seguir. ¿Sí? Generalmente los medicamentos que nosotros disponemos son útiles para pacientes con Parkinson, pero por ahí puede haber otras causas de parkinsonismo en la cual uno opte por otro tipo de actividades. Ejemplo, si uno tiene un paciente que cree que su parkinsonismo está causado por algún medicamento que tomaba, probablemente quitándole la medicación ese paciente mejore y uno no tenga que hacer nada más. Por eso va a depender de la causa que esté produciendo los síntomas de la persona. Si puede afectar la deglución, los problemas para tragar, en ocasiones sí. Es por eso que es uno de los síntomas o de las cosas que generalmente uno pregunta en consultorio cuando hace el control a su paciente. Bueno, creo que no hay más preguntas. Agradezco la atención y el hecho de que tantos participantes se hayan quedado hasta el final. Espero que haya sido de utilidad y cualquier otra duda o consulta, bueno, seguramente lo van a poder aclarar con todos y cada uno de sus médicos. Agradezco nuevamente y espero que nos podamos ver en una siguiente oportunidad. Bueno, gracias a todos.